Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a ver algunos datos desagrupados y los vamos a ordenar. Tenemos acá un rango de edades. No sabemos exactamente cuáles son las edades y para ello, primer paso es ordenarlos del 1 en adelante hasta concluir el rango final. Como pueden notar, esta tabla de datos tiene que ser exactamente a la tabla anterior, entonces la vamos a colocar acá. Tiene que tener el mismo número de columnas y el mismo número de filas. Vamos a colocarlas acá. Vamos a eliminar estos bordes. Y en este caso podemos notar que tenemos una tabla de datos ordenada exactamente a las edades y le colocamos un formato de tabla. El formato de tabla nos va a servir para poder realizar algunas funciones. En este caso no voy a utilizar fijación de celdas. Al colocar un formato, usted elige el que quiera, ¿sí? Y le va a colocar columna 1, 2, 3, etcétera. Nos muestra 6 columnas. Definitivamente tienen que estar las mismas columnas acá y ordenamos de forma manual hasta llegar al último dato que sería 114. Luego que esta tabla ya está ordenada, nos vamos a ir a la tabla de datos ordenados y vamos a ordenar de menor a mayor. Y para ello vamos a utilizar la función késimo menor. Nos vamos a fx, buscamos la función. Si usted no la encuentra, puede escribir simplemente la k, presiona enter y le va a encontrar la función késimo menor, que es una función estadística. Le doy a aceptar. Luego me pregunta, dentro de esta ventana tengo argumentos de función. Mis datos, en este caso, ¿quién es mi matriz? Los datos que tienen el formato de tabla o las edades desagrupadas o desordenadas. Luego me voy a colocar en la K y la K es el primer dato que yo quiero ordenar de 1 en adelante o del menor al mayor y le doy a aceptar. Automáticamente me devuelve un dato que es 50. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tabla inicia con la edad de 50. Copio hacia la derecha, copio hacia abajo, tiene el mismo número de columnas y filas, llega hasta el 83. Me ordenó definitivamente de menor a mayor. Yo ya puedo darme cuenta que tengo acá en este caso 5 50 y ahora quiero saberlo de una forma fácil, que me repita o que me diga cuántos tengo yo por cada edad. Para ello usted tiene que colocar las edades en base a la tabla. Colocamos 50, luego 51, luego 52, sucesivamente. No nos vamos a saltar datos, ni nos vamos a comer datos. En este caso llegamos hasta la 83. Es decir, que nuestras edades o nuestros criterios que están acá son los reales que tiene ya nuestra tabla ordenada. Vamos entonces a hacer lo siguiente y vamos a utilizar la función que se llama contar puntos y conjunto para que me cuente cuántas edades se repiten en cada una de las mismas que tenemos en esta tabla de datos ya ordenada. Colocamos el puntero en la I25, nos vamos a fx. De la misma forma voy a escribir contar, le doy enter o ir y me va a mostrar todas las funciones que tienen relación con contar. Esta función es estadística también, contar puntos y conjunto. Le damos a aceptar. Los criterios o el rango de criterios 1 es nuestra tabla de datos desordenados. Yo podría tomar en cuenta la que está ordenada, pero cuando tenemos formatos de tabla no vamos a fijar, entonces nos ahorramos un pasito. Luego le doy clic a criterio y mi criterio tiene que ser el primer dato, en este caso 50, que es la primera edad. Le doy a aceptar y luego voy a copiar y me dice que yo tengo 5 50, tengo 10 51, no sé si eso sea cierto, podemos contarlo. Aquí tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Definitivamente
Luego que ya tenemos nuestros datos, tenemos nuestra tabla de edades que se repiten, ya sabemos cuántos datos se repiten en esta tabla. Primero, si se dan cuenta, colocamos el formato de tabla. Luego ordenamos. Luego aplicamos cada décimo menor para ordenar de menor a mayor. Acá me da 83. Luego tomamos todas las edades en criterios y calculamos cuántos datos se repiten en cada una de las edades. ¿Para qué me van a servir? Pues vamos a pasar a la parte de frecuencias. Las frecuencias estadísticas nos permiten manipular información y obtener otros datos que nos pueden servir para la toma de decisiones. Para ello vamos a copiar estas dos columnas. Vamos a dar clic derecho, copiar, nos trasladamos a frecuencias, clic derecho, pegar, pero voy a utilizar la función pegar valores. ¿Qué quiere decir esto? Que me quite la función que tiene. Solo quiero los valores. ¿Hay alguna razón? Ninguna. Simplemente yo no quiero la función que tienen estas dos columnas y nos va a mostrar datos totalmente absolutos. Y ahora tengo las edades y tengo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el movimiento o el número de veces que se repite una de las edades. Luego vamos a sumar esas frecuencias absolutas. Le damos clic acá en la columna B, 25, damos autosuma, presionamos intro y nos tiene que cuadrar con nuestra tabla ordenada. Son 114 datos, nos vamos a edades y tengo 114 datos. Regreso a mis frecuencias y voy a utilizar o voy a terminar esta tabla que nos va a servir para la forma en que se comporta la información o los datos en la tabla de edades. Ya sabemos cuáles son las edades, ya conocemos cuáles son las frecuencias absolutas y ahora vamos a realizar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la forma cruzada de esos datos. Primero voy a escribir la primera frecuencia absoluta, que es 5, y luego voy a sumar de forma cruzada, es decir, 5 más 10. Entonces, signo de igual, 5 más 10, le doy enter, luego copiamos, me tiene que dar acá la frecuencia acumulada de forma cruzada, 5 más 10 es 15 y así nos vamos sumando de forma que obtengamos toda la muestra de datos. Ahí estamos. Había un pequeño error ahí, a veces los clics no nos funcionan y debe sumar 114. Si suma 114 acá y 114 acá, significa que estamos bien. Entonces, 5 más 10 es 15, 15 más 4 es 19 y así sucesivamente nos vamos. Luego, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el dato final, es decir, los 114. Entonces dividimos la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos, que es 114. Presionamos Fn, F4 para fijar. ¿Por qué fijamos? Porque esta cantidad está solita en una celda. Recordemos, por favor, que cuando trabajamos con este tipo de opciones o con estas celdas que están solitas, se tienen que fijar. Le damos Enter, copiamos y esta es nuestra frecuencia relativa. Sumamos y nos debería de dar 1. Si nos da 1, estamos bien. Frecuencia relativa acumulada, la misma forma, yo podría seleccionar el 0.044, le doy Enter y luego sumo de forma cruzada, signo de igual, la frecuencia relativa más la siguiente frecuencia relativa, le damos Enter, copiamos y nos debería de dar 1. Vamos a quitar los decimales. Si esto está correcto, estamos bien. La frecuencia relativa debe sumar 1.
Luego nos vamos a la frecuencia porcentual. Damos clic acá y la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por el 100%. Y nos va a dar un porcentaje. La frecuencia porcentual estamos hablando de un porcentaje. Da 4%, copiamos, debería de sumar el 100%. Si suma el 100%, estamos bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Para qué nos van a servir estos porcentajes? Por ejemplo, en la tabla de edades nosotros queremos saber cuál es el nivel más alto de las edades o cuál es la edad más alta y que tiene varios que se repiten o tengo varios estudiantes que tienen la misma edad. En este caso sería el 55. Nosotros podríamos decir que tenemos la edad de 55 años y tengo 18 personas, es decir, que se repiten varias veces estos estudiantes con esa edad. La frecuencia acumulada es 46, la relativa es 1.58 y el porcentaje es un 16% de la muestra de 100. Luego vamos con la frecuencia porcentual acumulada, es igual a suma cruzada, igual, enter, sumamos de forma cruzada más el 9%, serían 13, copiamos. Nos tiene que dar el 100% de la muestra. Y para ello nosotros podemos seguir notando que acá tenemos un porcentaje. Si hablamos de frecuencia porcentual acumulada, frecuencia porcentual o frecuencia relativa, podemos tener un dato que nos permite ver la relación que hay entre cada una. Luego nos vamos a ir a la pestaña de suma de productos y contamos con una tabla de datos que está distribuida de la siguiente manera. La columna de productos tenemos A, B, C, D. Puede ser que tengamos producto 1, producto 2 o el nombre del producto. ¿Cómo sumo cuando mis productos o cómo hago una mezcla de textos con datos numéricos? Para ello vamos a utilizar esta función que se llama si acompañada de sumar.si. ¿Para qué me va a servir? Para colocar un criterio. Primero le vamos a colocar signo de igual y le decimos sí y le vamos a indicar que si el producto que está en la columna A2, que sería la A, es igual al título productos A1, entonces que coloque comillas, cierra comillas. Este es un mensajito que nos va a permitir colocar luego el sumar.si, punto y coma, dependiendo de la versión, y colocamos sumar.si. Le estamos pidiendo que si cumple la condición 2, que sea igual a 1, entonces que haga lo siguiente, que nos sume a todas aquellas letras que están en la A. En este caso sería A, 2 puntos, luego A, 2 puntos, significa hasta. Le estamos diciendo, mire, tómeme toda la columna, desde la A hasta el infinito. Por esa razón quitamos el número, no le estamos dando un rango. Entonces le estamos pidiendo que sume todo. Luego entonces aplicamos la siguiente columna. Entonces punto y coma y le decimos que si estos datos que están en la A2 también tienen relación con la columna del monto, que nos sume desde la columna B, 2 puntos, hasta la columna B, es decir, desde el principio al infinito. Cierro paréntesis, cierro 2. ¿Por qué cierro 2? Porque estoy abriendo acá en medio del sí y el A2, 1. Luego estoy abriendo acá después del sumar, los cuales no se cerraron, los cierro al final. Le doy enter y automáticamente me va a dar la suma total. Cuánto tiene A, cuánto tiene B, cuánto tiene C y cuánto tiene D. Esto me permite a mí hacer una mezcla entre letras y números a través de una función lógica así. Nos vemos la próxima.